y a este hijo tuyo que hoy viene a traer la palabra. Te pedimos que las gracias, que los dones y los carismas, y que por medio del don del entendimiento, de la sabiduría, podamos guardar en tierra fértil cada una de estas palabras. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. En mi reloj son las 6:11. Y nos dijeron que teníamos 1 hora para este tema. Vamos a ver si tal vez a las 7 hemos podido terminar. Si no, recuerden que comencé a las 6:11. Al saludar a cada uno y a cada una de ustedes, siempre es un privilegio inmerecido estar en la casa del Señor y delante de tantos testigos de la acción del Espíritu y del Señor en la vida de la iglesia actual. Y esos son ustedes. Por eso, siempre que Juan, que es el medio que el Señor utiliza para convocarme, me llama, a no ser que sea cuestión de algo que sea mayor, siempre es un placer estar aquí. La temática que me han asignado a mí, a este pobre laico como ustedes, es quizás la más complicada de todo este congresillo, porque es eminentemente teológica, eminentemente, y hay que ir entonces a la teología y sobre todo a la doctrina de nuestra fe. Como bien nos introducía el hermano nos hizo una introducción de este tema de la gracia natural y la gracia temporal. Así se llama el tema. Yo creo que podríamos nosotros incluso, un tema que es tan profundo, cerrarlo y terminarlo rápido y decir sencillamente: todo es gracia. Se acabó el tema. Todo es gracia. Bye bye, nos vemos y cerramos el tema. Podríamos dejarlo ahí, sobre todo por la fuerza que tiene en el lenguaje esa palabra, el todo, que lo podríamos ver incluso desde el punto de vista filosófico, el todo. Porque es así, todo es gracia. Y el apóstol Pablo acuña en la teología paulina varias veces este término. Lo refiere en un momento a Jesús como el todo, en Él todo, sin Él nada. Y habla también de la gracia, como todo es gracia. Hay algo en la vida de ustedes, no me refiero al pecado y al mal, eso queda fuera, ¿verdad? Pero hay algo en la vida de ustedes que no sea gracia. ¿Alguien tiene algo en su vida que no sea gracia de Dios? Nadie levanta la mano, porque todo es gracia. Entonces podríamos resumirlo. Pero, así como nos introducían, para que entendamos un poquito más, la iglesia nos explica a nosotros diferentes tipos de gracias para que veamos nosotros la manifestación diferente de Dios en esos tipos de gracias. Y en eso que nos vamos ahora a sumergir un poquito, vamos a prestar atención. Me dijeron que ustedes vienen de un receso, los que se duermen fácil habrán bebido café para no dormirse en esta temperatura que ahora sí parece que estamos en otoño, porque hasta hace pocos días entendíamos que el verano no se iba a ir de aquí, pero hoy, este fin de semana, como un regalo, sí sentimos. Yo veo gente que está con abrigo aquí, bufanda y hasta turbantes veo de lejos. Así que nadie puede dormirse ni irse del hilo, y el que, como yo siempre digo, el que se duerma que sueñe conmigo, porque yo le estoy dando un tema sobre la gracia.
Vamos a definir la palabra gracia un poco. De las múltiples definiciones que hay de gracia, me gustó esta, que siempre es referencia para mí. Tenemos que decir que el término gracia deriva de la lengua latina, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Clave. Sobre todo nosotros que vivimos en el mundo donde nuestros muchachitos, los adolescentes y los jóvenes, la cultura de ahora le ha enseñado que todo lo merece, y parece que no hay que agradecer nada. La gracia es ante todo un don que se da, un favor sin merecimiento del que lo recibe. Te lo doy porque sí. No es que nosotros merezcamos, sino que te lo doy porque sí. Sí, porque ellos publican en las redes sociales, porque puedo y me lo merezco. Usted ni puede ni se merece nada. Lo que usted es y tiene, se lo debe a Dios. Porque este cuerpo es mío y yo se lo doy. ¿Y cuánto usted dio por ese cuerpo? ¿Cuánto dio usted por eso que usted dice que eso es suyo y qué? Todo es gracia, y la gracia es un don que se recibe sin merecimiento. Cuando estamos pavoneando de cosas, es que se nos olvida mirar para arriba, para darnos cuenta de que todo es gracia y que hemos recibido sin merecimiento. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural, a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia es fundamental para mantenernos en contacto, en amistad permanente con Dios. Vamos a dejar hasta ahí la definición. Yo pienso que ustedes entendieron, ¿verdad?, la definición de qué es lo que es gracia. Vamos ahora entonces a meternos un poquito en lo que me han pedido: gracia natural y gracia temporal. ¿A qué llamamos nosotros gracia natural? Porque hablando con Juan, le decía, yo creo que no podremos quedarnos nosotros con gracia natural y gracia temporal solamente, porque yo no creo que ustedes se hayan unido aquí, ustedes han venido aquí a escuchar solamente lo que significa gracia natural y gracia temporal. Por lo menos desde lo que yo he podido leer, aprender y estudiar. Yo soy filósofo, más no teólogo, pero sí lo que tengo como conocimiento teológico es basado en la experiencia, en la lectura de años, y lo que yo, dentro de las investigaciones, lo que he podido leer, como que gracia natural y gracia temporal es una cuestioncita como muy somera, y ustedes se van a dar cuenta y ustedes van a decir, no, yo no vine a escuchar eso aquí, no. Abunde más, hermano, y por eso es que tendremos que abundar definiendo un poquito otro tipo de gracia que hay, pero vamos a quedarnos con esto. ¿Qué es la gracia natural? La gracia natural es, señores, en pocas palabras, la bondad, lo de bueno que hay en las criaturas, en nosotros los seres humanos y en toda la creación. Todo eso que hay de bueno, a eso llamamos nosotros la gracia natural. Cuando yo explicaba estas cosas a mis alumnos desde la materia de filosofía, porque la filosofía, no solamente la teología, la filosofía dice, o una rama muy influyente de la filosofía, sobre todo la filosofía socrática y un poco los presocráticos, y después los grandes padres de la filosofía, Platón, Aristóteles, decían que el hombre y la mujer nacen buenos, que son moralmente buenos. Y la teología todavía va más profundo, dice que toda esa bondad, que todo eso de bueno que nosotros disfrutamos, es
la gracia natural, eso que Dios nos ha regalado. Y digo que cuando explicaba esto a los alumnos les decía, por ejemplo, una muestra de esa gracia natural, de esa bondad que llevamos naturalmente en nosotros, y que incluso está fuera de la fe esta gracia, no tiene que ver con la gracia salvífica que vamos a ver ahorita, no, es como algo natural. La mayoría de los que estamos aquí sentados, no voy a decir la mayoría, no todos los que estamos aquí sentados, voy a decir todos, y lo subrayo con mayúscula. Si al salir de aquí ahora mismo en la calle nos topáramos con un bebé en la calle tirado, ¿cuál sería la reacción natural de todos los que estamos aquí? ¿Clavarle un cuchillo al bebé? ¿Patearlo? ¿Tirarlo en el zafacón? Jamás. Hay que hay gente horrorizada con lo que estoy diciendo. Dios mío, esa es la gracia natural. Los seres creados por Dios tienden siempre al bien y a la bondad, a no ser, en ese caso del niño, puntualmente yo siempre decía, a excepción de aquellos cerebros ya dañados por alguna enfermedad psiquiátrica, por alguna enfermedad que tiene que ver con esos límites de la personalidad, como son la sociopatía, o la psicopatía, que sí son capaces de ver al bebé, agarrarlo, tirarlo en el zafacón y irse a dormir tranquilos para su casa. Ya esos son casos psiquiátricos. Ya es una enfermedad crónica cerebral de la psiquis y que tiene que ver también un poco con la maldad, con el pecado. Eso entra de alguna manera. Pero esa es la gracia natural. Señores, ¿quiénes de los que están aquí disfrutan la playa? Levanten la mano. Y los ríos. ¿Y quiénes disfrutan de los que están aquí de un morito hecho con leña, de eso mojado? Ay, Dios mío. Yo creo que estoy abriendo apetito y cuando viene a ver si encuentro con unos guineos ahorita. ¡Qué decepción tan grande! Todo eso es gracia natural. Todo eso de bondad, todo eso que hay en mí, todo eso que yo disfruto, todo eso que yo proyecto de bueno, a eso le llamamos, en resumen, sin tener que ir a las definiciones concretas, a eso llamamos gracia natural. Y entonces vamos después, hablábamos de la bondad, ¿verdad? Esa es la gracia natural. Tenemos que caer nosotros después entonces a la gracia temporal. ¿Qué es la gracia temporal? Teológicamente definida. La gracia temporal tiene que ver con aquellos bienes que el Señor nos provee durante nuestra vida temporal. Por ejemplo, la salud es una gracia temporal. La salud, gracia temporal. Y todos los de la renovación carismática, lo que más sabemos, creo yo, es que el Señor concede la salud a quien quiere y cuando quiere, y que nunca debemos buscar en Jesús al Señor que sana, sino al que salva. Eso es un plan pasado de la renovación carismática. Yo no creo que haya gente en la infantilidad y que al Padre Chelo se le llena ya y que se llegó el centro católico carismático buscando al Jesús que salva o al que sana. Porque si es solo al que sana, si Chelo no le funciona, el brujo de San Francisco le va a funcionar y allá va. Porque buscando quién me quite esta piedra del zapato. Ahora, si es al Dios que salva, entonces sí. Ustedes recuerdan la escena clásica para ilustrar esto del paralítico. Después del esfuerzo que han hecho con el bendito paralítico, que abren el techo, lo bajan, hay un gentío, no se puede entrar. Jesús salva graciosamente. Tus pecados te son perdonados. Yo sé que se miran la cara cuando lo bajaron, pero se la acabó. Muy bien, aplauso a Jesús.
Y ellos lo siguieron entonces. Hemos hecho este esfuerzo para que tú saltes con ese piropo bonito de este infeliz, que su pecado les son perdonados. Y Jesús dice, ¿ustedes cómo le están? No, por lo otro es más fácil para mí. Levántate de ahí, coge tu camilla y vete a andar. Yo entendía que era lo primero, lo que precisamente es la consecuencia y la raíz de ese y de otros males que padece ese ser humano. Pero yo no sé por qué yo me metí por ahí, porque los carismáticos lo que más saben es de eso. Y nosotros oramos por los enfermos, pero es que el Señor quiere sanarnos. Ok, tenemos que seguir orando por los enfermos. Gracia temporal también son los bienes materiales. Hay gente que le brillan los ojos, pero cuidado, porque la diferencia entre la teología católica en cuanto a la prosperidad y la teología protestante, sobre todo la calvinista, es abismal. Calvino llegó a decir que uno de los signos de los salvados era que les iba bien. Si a usted le estaba yendo mal, es un signo de que usted no es elegido entre los salvados. Entonces, entre nosotros también se ha colado mucho ciertas frases y ciertas cosas que son peligrosas. Hay que tener cuidado con la teología de la prosperidad. Ven a buscar tu bendición. ¿A qué se referirá cuando yo oigo ese cliché que se ha metido entre nosotros? Yo no sé a qué se refiere. Se venden bendiciones, hay en fundas, hay en paquete. Me da miedo a veces. No lo critico, quizás el fondo es muy bueno, pero es peligroso. Porque entonces si nosotros basamos la prosperidad y la absolutizamos, entonces al que le está yendo mal en este país, al que no le está yendo bien en este país, entonces quiere decir que Dios no lo está bendiciendo. Y el que nació en un pesebre y murió desnudo en una cruz, ¿qué mensaje nos está dando? Entonces hay que tener cuidado. Sí, es gracia temporal el que Dios nos conceda, porque todo lo que recibimos es mediante Él. Pero no puede ser un signo para yo definir la presencia o no de Dios en mi vida. En mi vida. Cuidado con caer en el protestantismo, porque de hecho la frase bendecido por el Señor, que nosotros la usamos inocentemente, tiene su origen en el protestantismo calvinista. Bendecido por el Señor. Estoy bendecido. Nosotros la usamos inocentemente, pero no es nuestra la frase. Las bendiciones ellos la miden por lo bien que me está yendo. Cuidado. Y si la vamos a usar, que sea mediante el contexto. Y que podamos tener razones de en qué contexto nosotros hablamos de bendiciones. Yo de hecho, aunque sé que los bienes materiales son gracia de Dios, soy de los que evito, como decir a los $50 que hoy me llegaron de un tío que yo no esperaba, bendiciones de Dios, yo como que lo evito, como para no confundirme. Pues sí, gracias mi Dios, pero estas son bendiciones de Dios, porque es que tengo miedo a lo otro. Ustedes me están entendiendo. Tengo miedo como de entender de que esa es la forma que Dios bendice, y si entonces no me llega, Dios no me está bendiciendo. Y si me está llevando quien no nos trajo, y aquí muchos de los que están sentados aquí económicamente bien no están, pero tenemos mucha fe, estamos aquí, y de que nos va a ir mejor. Pero las bendiciones no las medimos por lo que nos entra o nos sale. Gracias a Dios. Ustedes me entendieron, ¿verdad? No vayan a malinterpretar nada de lo que yo le dije, ni a tomarlo de forma radical, sino en su justa medida, como yo les he explicado en nombre del Señor. Entonces miren, esa es gracia natural y gracia temporal. Hablábamos y poníamos como ejemplo la salud, la prosperidad, el éxito en emprendimientos terrenales y otras bendiciones que son tangibles. Entonces ya ahí terminó el tema.
Gracia natural y gracia temporal. ¿Verdad que ustedes no vinieron a eso? Como que no, ¿verdad? Esa es la gracia natural y la gracia temporal, según la teología y la doctrina católica. Entonces yo le dije, Juan, aparte de que entendamos eso, porque es probable que haya un cruce, porque tiende a confundirse mucho la gracia, yo creo que de lo que sí debemos hablar es de la gracia actual. Y esa sí te va a decir, eso sí quería yo oírlo, eso sí. Ahora se te está hablando, hermano. La gracia actual o actuante, actualizada, que siempre está, y es como el objeto de nuestro anhelo y de nuestra preocupación en esta tarde y siempre, es esa, la gracia actual. Pero antes de hablar de la gracia actual, que es la gracia salvífica, la gracia que nos viene por la salvación que hemos obtenido de Cristo Jesús, tenemos que hablar nosotros de lo contrario. Hablamos de que todo es gracia y que por gracia hemos sido salvados, igual que bajo esa gracia nos viene la esperanza. Pero hablemos nosotros entonces de por qué tuvimos que ser salvados y por qué Dios se dignó no solo al principio crearnos y regalarnos su gracia, sino que cuando la perdimos, cómo Dios se dignó en su misterio salvífico enviar a su Hijo para restaurar en nosotros precisamente la gracia. Y hay que darle paso en esto al gran San Agustín de Hipona, que es el que mejor explica el mysterium iniquitatem, dice en latín, el misterio de iniquidad. ¿A qué se refiere el misterio de iniquidad? Precisamente al amor con que Dios nos creó, nos comunicó su gracia, pero nos creó a nosotros como muestra de su amor con un detalle: nos creó libres. Yo siempre le digo a la muchachita que tiene un novio y ya el novio dice que le prohíbe si ir o no a una parte, digo yo, deja eso, que eso no es amor. Porque ese amor tiene y anda prohibiendo. ¿Quién es que le ha dado derecho a ese más canción de eso? Amar es esto, no esto. ¿Me oyeron la juventud que está aquí? Amar es esto, no esto. Quien ama, deja libre. A mí siempre me cuestionan, porque mi esposa, no es porque mi esposa es muy buena moza, y ella trabaja en medio de hombres nada más, todos son hombres. Y a ti no te da, no, porque amar es esto, no esto. Y ella va a estar a mi lado siempre y cuando ella quiera estar. Entonces, ¿usted quiere saber cuál es la prueba más fina del amor de Dios? Que la creó libre, a usted y a mí. Pudiendo habernos creado que solo tendiéramos como los caballos de los coches, a él, nos creó libre. Y precisamente esa libertad, no la libertad como tal, sino el mal uso de ella, nos llevó a ¿qué? A separarnos de Dios, dice el misterio de iniquidad. Y mediante la tentación del eterno enemigo de Dios y de las almas, que se rebeló el primero contra Dios y después buscó la forma de meterse entre el amor tierno que había entre Dios y nosotros entonces caímos en el pecado. Y el Génesis, para que entendamos, nos explica del árbol, nos explica del fruto del árbol, pero yo sé que la gente que está aquí de la renovación carismática saben que eso no fue exactamente así, ¿verdad? Ustedes no sabían que eso no es exactamente así, que esa es una explicación mitológica. Eso es mitológico, es una forma de decir verdades de una forma alegórica, como con cuentos. Porque díganme ustedes a mí, si nosotros seguimos a un Dios que hizo todo un show y se puso bravo porque le cogieron un fruto de un árbol, pero maravilloso, es una forma de explicar. Y el árbol, el nombre del árbol, dice
dice la explicación completa. ¿Cómo se llamaba el árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, nos creó por amor, nos dio todo nos lo dio, incluso su gracia desde el inicio, porque nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos puso todo en las manos, pero lo único que Él no nos puso en las manos fue que fuéramos nosotros que decidiéramos lo que está bien y lo que está mal. Y al comer del árbol, entonces nosotros dijimos: gracias por todo lo que nos diste, pero tú no tienes que meterte con nuestra vida. De ahora en adelante mi vida la marco yo, porque seréis como dioses. Y soy yo ahora el que dice lo que está bien y lo que está mal. Detrás del pecado de nosotros es eso mismo que hay. Piensen en las vagabunderías que hemos tenido nosotros a lo largo de esta vida. Es eso. Dios no tiene que opinar en mi vida. Mi vida mando yo. La soberbia, la misma del diablo. Entonces ahí entró el mal en el mundo. Y tuvo Dios que desde ese momento elaborar un plan. ¿Para qué? Para rescatarnos y al cumplirse la plenitud, entonces envió Dios ¿a quién? A su Hijo Jesús, que mediante su muerte y resurrección nos devolvió a nosotros la gracia actual de Dios que habíamos perdido, nos reconcilió desde la misma humanidad. Ahora, ¿cuál es la parte más sensible o un poquito más misteriosa de esto que llamamos el misterio de iniquidad? De que a pesar de la salvación que nos ha dado Cristo Jesús, en quien hemos creído, todavía la sombra, la tentación, el llamado a la desobediencia de hacer nuestros planes de espalda a Dios, siempre está tocándonos la puerta. ¿A alguien no de los que están aquí? A mí sí, diario, 24 horas. Y Pablo nos consuela cuando en aquella experiencia dice: yo no sé lo que reside en mí. El bien que tengo enfrente de mí, no lo hago. Y termino haciendo el mal que no quiero. Esta es la génesis del misterio de la iniquidad. Esa es la explicación. ¿Por qué? Si por gracia fui creado y luego por una gracia mayor fui redimido, todavía en mí está como latente, tocando siempre a mis puertas, el misterio de la iniquidad. Y por eso es que los cristianos vivimos en oración constante y tenemos que hacer ejercicios espirituales y de todo, porque no es fácil. Y cuando uno oye San Francisco de Sales, que es el maestro de esto, de que habla de las tentaciones a la hora de la muerte, no dice: todavía a la hora de la muerte no se está muriendo, todavía no deja quieto a uno, pero todavía sí. De las tentaciones cuando usted está casi allá mirando los ojos. Qué misterio tan grande, pero así de grande es la gracia que nos ha salvado para siempre. Una vez entendido el misterio de iniquidad, entonces tenemos que decir que cuando hablamos de gracia estamos hablando del más grande don que Dios nos ha concedido por medio del misterio de la presencia de su Hijo en el mundo. 3 momentos de la vida de Jesús son claves para que esa gracia se desbordara. Y como dice el apóstol Pablo, donde creció el pecado, sobreabundó la gracia. El misterio de su encarnación, el Verbo, el puro, el santo, tomó la carne humana. Es el plan de Dios como para, de lo que fue causa de nuestra ruina, la carne, hacer el principio de nuestra salvación. El que Dios bajara hasta nuestra condición ya era el inicio de una redención desbordada e ilimitada. Señores,
la carne de nosotros, esta carne, está en el cielo glorioso. Y ustedes viven invocándola diariamente cuando invocan el nombre de Cristo Jesús. Es como el cuerpo de nosotros que Él está en el cielo resucitado. Ustedes lo saben eso, ¿verdad? No es un espíritu, ni es otro cuerpo así como angelical, no, es el cuerpo humano glorificado. Allá vamos nosotros. ¿Cuáles van para allá? ¿Van para allá? Pero porque lo merecemos. ¿Cuáles lo merecen? Ahí se ve que nos quedamos mucho. De las dos manos y hasta los pies. La carne humana elevada nos enmudece el misterio, y también Cristo nos ha obtenido esto por medio de su muerte y resurrección. Obedeció hasta el extremo. Adán desobedeció hasta el extremo y nos arrancó la gracia. El hombre nuevo, que es Cristo Jesús, obedece hasta el extremo. Incluso va hasta el extremo a donde nos llevó a nosotros el pecado, que no solo es la muerte temporal, que Cristo la sufrió de una forma horrible, sino incluso aquella otra muerte, la temible. Hasta allá llegó Dios. Por amor a nosotros, por devolvernos la gracia, probó hasta las heces el sufrimiento humano. Porque la muerte de Cristo es el acto de injusticia más grande que se ha cometido en la humanidad. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque fue al más grande de todos los inocentes que le hicieron eso. El que no tenía que pagar, pagó por nosotros. Entonces, hablar de gracia actual, que de ella que estamos hablando ahora, nos pone a nosotros en contacto con otra subdivisión que hay dentro de ella, 4 manifestaciones de gracia que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y para allá entonces vamos nosotros ya casi comenzando a terminar esta temática. Dice por aquí que tenemos dentro de la gracia actual, número 1, vamos a la número 1, tenemos la gracia santificante. ¿A qué llamamos gracia santificante? Bueno, llamamos gracia santificante a la presencia de Dios en nuestra alma. La presencia de Dios en nuestra alma. Tenemos que decir de ella que es Dios que infunde esta gracia, es dada por Él directamente. ¿Y cuándo la recibimos? ¿Quién me dice? En Él nosotros fuimos desterrados por el pecado de la amistad con Dios. Sin embargo, mediante Cristo, no solamente volvimos a convertirnos en criaturas y amigos de Dios, sino que, óiganlo bien, Dios sacó acta de nacimiento para cada uno, haciéndonos hijos adoptivos de Él, porque el único legítimo es Cristo. El único hijo natural de Dios es Cristo Jesús, hablando en términos profundamente teológicos y filosóficos. Sin embargo, por Cristo Jesús, Él nos da acta de nacimiento, haciéndonos hijos adoptivos de Él. Y lo más interesante, que Dios es un papá más responsable que cualquiera. Nos adopta y de una vez nos da una herencia. Nos da una herencia. Responsable que es ese papá. La vida eterna que comienza aquí, porque nosotros no fuimos creados para la muerte. No se lleven del cuento con la biología. ¿Qué dice la biología? Que los seres vivos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Científicamente eso es lo evidente y lo comprobable, pero para los cristianos no es así, ¿no? Sí. Para los cristianos, nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos multiplicamos, el que se sienta llamado, y con la muerte no acaba todo, sino que comienza todo. La muerte no es natural, morirse no es natural. Si la muerte perteneciera a nuestra esencia, ni nos doliera morir, ni nos doliera ver morir a nosotros. La muerte es un intruso que se metió en nuestra vida
por aquella primera caída. Y Cristo Jesús la probó para sacarnos de ahí a nosotros y para librarnos de la otra, que es peor que la muerte biológica. Así que tenemos que sufrir y suframos la muerte, porque nosotros no somos creados para morirnos, por eso nos duele. Y nos seguirá doliendo hasta que ese último enemigo sea acabado también, porque tenemos esa fe y esa esperanza. Esa gracia santificante establece entonces una relación amorosa entre Dios y nosotros, que va a continuar en el cielo para aquellos que le son fieles. Esa relación de Dios con sus hijos aquí, pero continúa allá con los que le son fieles. Porque el que no quiere a Dios en esta vida, ¿qué va a andar buscando a Dios después de la muerte? ¿Para qué? Porque eso es sencillo. Si no quiere a Dios, si no quiere el camino de la bondad, si lo rechaza, ¿para qué? Esa gracia santificante nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo. Sin esa gracia no podemos nosotros amar a Dios. Es decir, esa gracia nos hace capaces de vivir las virtudes teologales que en el catecismo aprendimos que son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son? Fe. Yo vi alguna boca cerrada. Catequesis para los carismáticos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. Esa gracia santificante es un don habitual. Estamos siempre en gracia hasta que nosotros no decidamos perderla. La libertad. Siempre en gracia hasta que usted lo decida. Esa gracia tenemos que decir tristemente que la perdemos ¿con qué? Con el pecado mortal. Y yo me quedo pasmado, señores. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. En el mundo de hoy se ha perdido totalmente la noción de pecado, eso lo sabemos. Pero uno se queda pasmado cuando hay gente en la iglesia que te salta, de que no se confiesa, porque yo como que no encuentro nada que decir. Y eso es que perdida la noción de pecado, luego no sabemos hacer un examen de conciencia y como que ya, o sea, yo no creo que haya gente en la iglesia que todavía entienda que pecado es robar y matar nada más. Y así andan algunos sacándose certificado de gente buena. Yo soy una gente muy buena, yo no le hago daño a nadie, yo no robo ni mato, y ya por eso hay que darle el cielo. Pero ya tú sabes otras cosas. Que citando a San Pablo podríamos decir, hasta vergüenza daría mencionar las cosas que se hacen en las tinieblas. Esa gracia santificante entonces la podemos recuperar cuando caemos en pecado. ¿Con qué la recuperamos? Con una buena confesión. Usted quiere saber, en medida del termómetro, cómo va su santidad. Dígame cuántas veces usted se está confesando en el año. Adiós, porque cuando uno oye que el Papa dice que le coge con confesarse cada 15 días y cada 3 semanas, al Papa Francisco, ¿ustedes están oyendo eso? La confesión, pero no tampoco como un cliché ritual, sino perdí la gracia, necesito acercarme de nuevo. Que no es tampoco una rutina. Y una rutina tampoco que no puede convertirse en un problema que nos acarree hasta la condenación. ¿Por qué? Si siempre estoy confesándome de lo mismo, significa que no hay conversión. O quizás hay intención de convertirme, pero no he cambiado de personas, de lugares y de situaciones que me llevan a ese pecado. Porque hasta que no haya desde el Espíritu Santo un cambio de mentalidad, vamos a seguir chocando. Entonces ahí nace el cuento del famoso cura, que la fila larguísima de las señoras en la parroquia y la hora de la misa comenzó y él se paró y dijo: los pecados le quedan perdonados a todas, total, son lo mismo de siempre, no hay conversión.
Ya él se lo sabía. Total, lo mismo de siempre, no hay conversión. Y en algunos casos, si el sacerdote no está muy distraído, lo que debería recomendarle a muchos es: tiene que ir a verme un terapeuta, porque eso que usted me está confesando constantemente ya no es solamente un pecado, no lo es. Tiene que trabajar desde el punto de vista humano esa situación. Eso que le está llevando a eso, hay que trabajarlo desde lo humano también. El buen cristiano recibe la gracia de Dios por todos los medios que hay y que existen. Y también la ciencia de la conducta es un medio que Dios tiene para acercarse a nosotros. Es una irresponsabilidad de cualquier predicador, sea laico, sacerdote, obispo, quien sea, decirle a una persona: no vaya donde un médico, no vaya donde un profesional de la conducta. Eso es una irresponsabilidad de quien sea. No lo digo yo, ¿quién soy yo? Lo dice la Iglesia en su magisterio. La ciencia está ahí como otro medio para poder nosotros vivir a plenitud la gracia. Es como una gente diabética que lo ha oído uno los cuentos, o como una presión alta, que en una oración el predicador, el hermano, se emocionó y le dijo: bote esa pastilla en nombre de Jesús. Hermano, no sea irresponsable y no use a Jesús tampoco, que eso es una irresponsabilidad suya. ¿Puede el Señor sanar a esa persona? Sí, pero médicamente ya está declarada como sana. Entonces tenemos que cuidarnos, porque la fe no se trata de unas emociones de momento, porque podemos caer entonces en el disparate. La fe es para vivirla así, vea, con los pies en la tierra y con el alma levantada siempre hasta el Señor. A veces ese tipo de cosas son infantilidades en la fe. No podemos nosotros ser infantiles, porque no lo hacen por mal, pero sí, es infantilidad. Entonces la gracia santificante infunde en nosotros, Dios infunde, comunica al alma su don, su gracia, el amor, y nosotros la podemos encontrar, esa gracia santificante, y alimentarla nosotros en la Eucaristía, en el perdón por la confesión, en las devociones marianas a los santos, otras tantas que hay, que nunca se olvide la lectura de la palabra, ese contacto con el ángel de la guarda, esa oración tan tierna, y que es penoso que se quede en la infancia cuando Dios ha dado un ángel para que nos guarde y nos cuide en nuestro camino. Entonces, dentro de esa gracia actual, hablamos de la santificante, y ahora entonces vamos a hablar un poquito así de la gracia actual como tal, que es la número 2 dentro de esa misma. La gracia actual es la ayuda temporal que Dios ofrece al ser humano con el objetivo de llevarlo a actuar de forma correcta en determinada situación. Dios nos la da cuando la necesitamos. Podemos decir que esa gracia va y viene. En el momento de peligro, ahí está desbordada la gracia actual. Quizás en un momento en que estemos en manos de Él, más cerca de Él, no lo vamos a sentir quizás con la intensidad de que quiera rescatarnos, pero sí de mantenernos en Él. Es un propósito de Dios de ayudarnos siempre a actuar como imagen de Él que somos, especialmente cuando estamos tentados a no hacerlo. Es una gracia interna que en el momento de recibirla ilumina la inteligencia nuestra a la luz del Espíritu. Nos ayuda a discernir el bien y el mal y a fortalecer la voluntad. Nos da la fuerza para actuar conforme a lo que nos dicta la inteligencia. Esta gracia actual, explicada detalladamente dentro de este punto de la gracia santificante, la gracia actual que estamos explicando, nosotros tenemos también la libertad de acogerla o de rechazarla, porque como regalo de Dios que es, los regalos yo lo acojo o lo rechazo. Dentro entonces de la gracia actual está la otra, el número 3, estamos terminando ya, que es la gracia sacramental, que aquí todo el mundo sabe de eso. Son las gracias que el Señor transmite a través de los sacramentos al alma.
Nosotros usamos mucho aquí la palabra de fulano era una gente que vivía de los sacramentos. Fulano está recibiendo los sacramentos. Significa la gracia que hay mediante esos signos visibles, como aprendimos en el catecismo. Dios nos comunica su gracia mediante ellos. Signos visibles, pero de gracia invisible. El Espíritu Santo de Cristo y del Padre da su gracia a través de cada sacramento. Podríamos repasar más o menos dentro de todas las gracias que el Señor concede en cada sacramento. Podríamos decir que, por ejemplo, en el bautismo nos da la gracia de vivir y ser hijos de Dios. En la confirmación nos da la gracia de ser fuertes en la fe, constantes en nuestro camino al cielo, de la mano siempre de Cristo. En la Eucaristía nos da la gracia de amar a Jesús con todo el corazón y también a nuestro prójimo. La Eucaristía es siempre la fuente perfecta de ese amor de Dios que necesitamos. A usted como que le falta un chin de amor, le falta mucha Eucaristía, recibirla en el estado de gracia, porque en estado de pecado sabemos lo que recibimos, ¿verdad? En la penitencia nos da la gracia del arrepentimiento y el auxilio para no volver a caer en pecado. Ese es el secretico de la confesión constante, que nos vamos adecuando a esa gracia y cada vez más se va alejando de nosotros la ocasión de pecado mediante la gracia que ahí recibimos. Yo felicito, señores, a la gente que puede ir a misa diario, comulgar diario. Levanten la mano. Por démele un aplauso a ellos. Para las cosas que yo le pido a Dios, que me deje peinar canas, es porque ya después de que yo esté libre de crianza, de trabajo, de mil compromisos, yo soy de los que quisiera ir a misa diario. Y a veces tantas cosas nos lo quieren impedir o nos lo impiden. Eso es una gracia. Así que, qué envidia de la buena. Allá vamos. Esa debe ser la meta. La unción de los enfermos nos da la gracia, por ejemplo, de aceptar la enfermedad, borra los rastros del pecado en nosotros y nos sana o nos prepara para una muerte cristiana, para una muerte en gracia y en comunión con Dios. En el caso del orden sacerdotal, a los sacerdotes le da la gracia de dedicar su vida a predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. Y en el matrimonio, la gracia sacramental le da la capacidad a los esposos de amarse hasta que la muerte los separe, y también la gracia de ser buenos padres. Terminamos entonces con esta otra, la número 4, la gracia de Estado, que yo creo que esta también le va a interesar mucho a ustedes. Ustedes verán por qué. La gracia de Estado se considera como una gracia especial o carisma que Dios le da. Por encima de todo eso que hemos hablado, parece que Dios es ilimitado y regala en la comunidad cristiana a muchos o a varios diferentes dones o carismas a través de su espíritu. Ya aquí comenzaron a hablarle de eso. Yo vi ahí que ya Nidia estuvo aquí hablando de eso y seguirán mañana hablándole a ustedes largo y tendido de esos dones y carismas. Esa es la gracia de Estado. Que yo no sé, Dios dice que pidan y se les dará, pero yo ni siquiera sé si es como tan bonito pedirle a Él. Ay Señor, yo quisiera el carisma para poder sanar. Como que hay que dejar que eso fluya y que el Espíritu Santo designe mediante el Señor a quien quiere elegir para tal o cual misión. El carisma lo vemos entonces en esta gracia de Estado como un don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Me voy a bajar, porque hay gente a la que Dios le ha concedido estos carismas, se lo ha concedido de verdad. Cuidado con ustedes pensar en nombres ahora mismo.
usted le encanta el chisme, así como lo ve. Fue muy atento. Pero se le van los carismas, el daño es mayor. ¿Por qué? Porque comienzan a no poner el carisma al servicio de la comunidad, sino al servicio de ellos. Y de eso, como decimos en el Cibao, ha habido por baiza entre nosotros. Y entonces tendrán que dar su cuenta a Dios. Pero es una forma de nosotros advertir cuando la cosa sigue siendo de Dios y cuando ya la cosa perdió el rumbo, porque no está al servicio de la comunidad, sino al servicio de una persona que no promueve a Cristo y su evangelio, sino que se promueve él mismo, él o ella mismo. Para consolación de todos, curiosamente entre nosotros, eso no es no pulula, pero si miramos allá afuera a otros hermanos de otras congregaciones, ay, ese carisma es para el bien de la iglesia. Ustedes los carismáticos son expertos en saber también que, por ejemplo, el don de lenguas, a quien Dios da el don de lenguas, también a alguien le dará el don de interpretarla. Y tanto lo que se dice como lo que se interpreta tiene que ser para el bien de la comunidad. Pero uno ha oído de todo, gente que hasta salta de que con una palabra de conocimiento y es un chisme envuelto que lanzan en la asamblea, que lo que viene no es a construir la iglesia, sino a destruirla y a destruir el grupo. Porque, señores, se lo voy a decir, tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes saben lo que dijo Sigmund Freud. ¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, el que descubrió que en nosotros, o nosotros somos, en mucho, lo que hay en eso, o sea, que nosotros tenemos un consciente y tenemos un inconsciente. Las de cosas que nosotros somos capaces de hacer cerebralmente, ustedes no se imaginan. Por eso, un buen cristiano siempre tiene que tener a mano, en los bolsillos y muy cerca, una palabra clave: discernimiento. Eso viene de Dios, o viene del diablo, o viene de la mente sabrosa del hermano o la hermana. Entonces, Sigmund Freud se atrevió a decir de que la religión era una neurosis colectiva. Ese desgraciado, no puedo dejar de decir eso. ¿Cómo va a decir eso? Ahora, cuando yo veo a algunos hermanos, yo digo, ay, no, Sigmund Freud tiene un poco de razón. Perdón. Porque al ver una actitud como esa, uno se pregunta, ¿es el espíritu en verdad? ¿O es el inconsciente manipulado y manipulador? Ese cerebro, imaginando cosas, entonces parecería que él, a un siglo y pico después de su existencia, quiere como tener razón. Y a veces me pregunto, pero si Freud habrá visto esas manifestaciones, sería, y por eso se atrevió a decir que la religión era una neurosis colectiva. Entonces, hemos de tener cuidado, porque el Espíritu Santo nos pone en alta, eso es verdad. Y alabamos, y damos un brinquito, y alabamos, pero incluso eso tenemos que ver si es sencillamente manifestación meramente humana, o eso viene como una manifestación verdadera del Espíritu Santo. Entonces, en la gracia de Estado tenemos que revisar nosotros constantemente para no dejarnos engañar ni engañar a nadie. No se trata de una excitación cerebral, sino que se trata de un contacto con el Dios de la vida que me regala su Espíritu
y que me invita entonces a manifestarlo de diferentes formas para el bien de la comunidad. Entonces, las 7:06, incluso tengo 5 minutos antes, pero ya yo terminé. Yo quiero que cerremos con esta lectura del apóstol Pablo, que siempre nos dice tanto. Ustedes saben que decir amor de Dios es decir gracia de Dios igual. Porque ¿qué es la gracia? El amor que Dios nos ha tenido y que nos manifiesta. ¿Qué es el amor de Dios? Ese comunicarnos constantemente su gracia a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 31 al 35, 37, 39, dice: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede constantemente por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Palabra de Dios. ¿Quién podrá apartarnos de su gracia? De esa misericordia grande de Él, que se ha dignado a que la misericordia misma sea la que rija en su relación entre Él y nosotros, y que Él no nos retira por eso su Espíritu, que nos comunica su gracia. ¿Quién puede apartarnos? Nada ni nadie, y como dijimos, excepto usted, que lo decida apartarse de Él. Esperamos que esto les pueda servir un poquito a ustedes. Es un poco ambicioso tocar temas tan profundos sencillamente en una hora, pero algo hemos logrado. Que el Espíritu Santo nos capacite en la renovación carismática a vivir de la gracia de la Trinidad y a ser testigos de esta gracia en medio de nuestros grupos, de nuestra asamblea, de nuestras comunidades, y a mantenernos siempre en estado de gracia, porque los medios para mantenernos así, el Señor nos lo ha concedido. Que Dios les bendiga abundantemente. Pues damos gracias a Dios por esta conferencia magistral. Es la tercera de esta tarde y agradecemos